base escritural para esta enseñanza se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Te hago una pregunta para que la compartan en tu grupo. ¿Qué obra de teatro o película o espectáculo te ha gustado tanto y aún lo recuerdas? Una vez que hayan compartido esto, leamos juntos Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En este texto, Juan utiliza la palabra manifestar, que transmite la idea de aparecer, dejarse ver, mostrarse o revelarse. El Señor Jesucristo regresa y todos lo veremos. Por eso es importante vivir de acuerdo con su voluntad para no avergonzarnos cuando estemos frente a Él. Ahora, en el capítulo 3 de Primera de Juan, vemos la orden o llamada de atención del apóstol a ver el amor de Dios, para tener en cuenta que tenemos una relación de hijos con un Padre Celestial, quien quita nuestros pecados y nos enseña un estilo de vida diferente. En primer lugar, vamos a decir que el amor de Dios y su manifestación se deja ver en la manifestación o la forma de vida de los hijos de Dios. Leamos los versículos del 1 al 3 de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El amor de Dios es tan grande, aquí en el texto significa un amor sacrificial, de entrega, fuera de lo normal, conocido o habitual, que decidió tener una relación de padre e hijos. Nos adopta luego de que lo recibimos en el corazón, después de arrepentirnos y de poner nuestra fe en Él. Leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Romanos el capítulo 8, los versículos 37 al 39, se nos enseña cómo es este amor de Dios por nosotros. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La relación con Dios va a mejorar. Somos cambiados y tenemos la esperanza de que desarrollamos nuestra vida cristiana a la estatura de Cristo. Entre más observamos al Señor con nuestros ojos espirituales, esto va a pasar. Leamos 2 de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a partir, mencionó que podíamos ver con ojos físicos y con ojos espirituales. Cuando Él ya no estuviese con sus discípulos, verían las cosas en el plano espiritual gracias a la presencia del ayudador, consolador y guía, el Espíritu Santo. Leamos Juan, capítulo 16, los versículos 16 y 20. Todavía un poco y no me veréis. Como espectadores, dice esta palabra. Y de nuevo un poco y me veréis, de manera espiritual, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros:
¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. De estos versículos aprendemos que los discípulos se quedarían sin la presencia física del Señor Jesús y todos tendríamos la presencia de su Espíritu Santo y de esa manera quienes habían creído en Él y en su resurrección tendrían una relación cercana siempre con el Señor Jesucristo. Finalmente, como menciona Juan, cuando el Señor se manifieste, cuando aparezca en su segunda venida o parusía, nosotros le veremos, lo conoceremos por completo y estaremos con Él en una relación completa y eterna. Leamos primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Te dejo una pregunta. ¿Qué ocasiona en ti el saber que Dios te eligió, que decidió hacerte su hijo en una relación que permanecerá para siempre? Tener la esperanza de cambio, de salud, de mejorar. Es un regalo que Dios lo da a aquellos que constantemente ven o mantienen su comunión con el Señor. ¿Qué acciones, cambios o disciplinas puedes hacer para mantener esta relación con Cristo? ¿Quisieras compartir un testimonio de cómo has visto un cambio en ti o alguien cercano que Cristo está tocando ahora su vida? En segundo lugar, vamos a aprender que el Señor se manifestó para quitar nuestros pecados. Leamos primera de Juan 3, del 4 al 9. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto con los ojos espirituales, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El pecado es una ofensa seria al Señor. El significado de esta palabra tiene que ver con errar al blanco o estar fuera de los planes u objetivos que Dios ha establecido para nosotros. Es obrar de acuerdo con la maldad de este mundo. El pecado rompe nuestra relación con el Señor. Cuando sí tenemos una relación buena, saludable con nuestro Creador, es decir, cuando nos sometemos a su voluntad y tenemos el gozo de permanecer en Él, sí, permanecer en quien nunca pecó, entonces no practicamos el pecado. Ocasionalmente caemos, pero no estamos atados o esclavizados por el pecado. Leamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesús es guardián de nuestra alma. Ya no estamos perdidos o descarriados. Vivamos, queridos hermanos, de acuerdo con esta verdad, sabiendo que su mirada está sobre nosotros para cuidarnos, corregirnos y también alimentar nuestro corazón con su palabra. Por otro lado, poner límites basados en la palabra en una relación, en un trabajo o en cualquier situación que estemos involucrados es muy importante. Entender que el pecado de otros, sus malos hábitos o prácticas nos pueden afectar, nos llevará también a una mejor relación con el Señor y los demás. Y te dejo esta pregunta: ¿en qué áreas de tu vida o relaciones debes de poner un límite también para mantenerte cerca del Señor y lejos de lo malo? En tercer lugar, vamos a decir que los hijos de Dios se manifiestan con justicia y amor. Leamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan o se dejan ver los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos ahora una vida nueva que aparece, que se deja ver, que se manifiesta. Nosotros permitimos que otros vean a Cristo con nuestras acciones. Juan divide a las personas en los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que somos hijos de Dios practicamos la justicia del Señor y amamos al prójimo. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Mefiboset, cuyo padre había sido Jonatán, con quien David hizo un pacto de justicia y amor. Leamos 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 10. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor Mefiboset tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. El Señor tenía preparado a David, un siervo suyo que actuaría en base a la justicia de Dios y amaría a su prójimo. El rey David devolvió lo que le pertenecía a Mefiboset, lo amó, lo trajo cerca de él, lo protegió y cumplió el pacto hecho con Jonatán su padre. Vivamos con esta premisa: ejercer la verdad, buscar la manera de actuar en base a lo que agrada a Dios, es decir, su justicia, y al mismo tiempo con amor con aquellos que nos rodean. ¿Puedes dar un ejemplo de vivir en base a la justicia de Dios y al mismo tiempo amar a otros? ¿Cómo podemos aplicar esto en la crianza de nuestros hijos, en la relación con nuestros esposos o esposas? Te dejo estas enseñanzas y recuerda: el amor de Dios y su manifestación se deja ver en la manifestación
o en los hijos de Dios? El Señor se manifestó para quitar nuestros pecados. Y por último, los hijos de Dios se manifiestan con justicia y amor. Dios te bendiga.